Muy buenos días, estamos aquí en la clase número 21 de de Estudios Sociales para los estudiantes de séptimo de base. Vamos a comenzar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo el contenido se pasa a portafolio. Hoy empezamos asimismo el parcial 2 con la unidad número 5, que se titula Ecuador en los siglos XX y XXI. Inicio del siglo XX, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Tenemos aquí, como ya es costumbre, los 5 temas que conforman la unidad y vamos a empezar con el primero de ellos, que básicamente son los cambios sociales a fines del siglo XX. Muy bien, luego de haber pasado por los diferentes periodos que nosotros vimos en la unidad anterior, el boom petrolero, las dictaduras militares, ¿recuerdan? Luego de eso, pues finalizando el siglo XX, el país también atravesó una crisis económica. Básicamente en estos 5 aspectos, lo que era la inflación, la devaluación monetaria, el modelo económico que se aplicaba, las exportaciones y las clases sociales. Respecto a la inflación, bueno, antes de empezar sobre la inflación, debemos saber qué es la inflación. Pues básicamente la inflación es el aumento de los precios de los productos. Dicho de otras palabras, si antes, por ejemplo, necesitabas $10 para comprar y podías comprar 5 productos, ahora con esos mismos $10 ya no vas a comprar 5 productos, sino 2 o 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el precio ha aumentado. La inflación es ese, el aumento del precio del producto. Por lo tanto, vas a necesitar más dinero para comprar lo que ya comprabas antes con menos dinero. A eso se le denomina inflación, en palabras pues más sencillas de entender. Entonces, sabiendo ya qué es la inflación, pues en los años 60 fue una inflación del 4%, quiere decir que los precios aumentaron en ese margen. Y para los años 70 ya no era el 4%, sino el 12%. Experimentaba ya esta subida. Pero en los 80, en la década de los 80, ya este porcentaje subió desde el 50 hasta el 100%, es decir, el doble del valor. Que si algo, por ejemplo, costaba $2 el producto, se incrementaba, ya no era 2, sino 4, el 100%, el doble del valor. También tenemos otro aspecto muy influyente en la crisis económica, fue la devaluación monetaria. Recordemos que en ese tiempo la moneda oficial del país era el sucre, y el sucre pues se vio frente a un proceso de devaluación progresiva comparado con el dólar estadounidense, ¿no? Que era una de las monedas que estaba en mayor crecimiento en ese entonces, todavía es así. Y, por ejemplo, en 1981, la equivalencia de $1 en sucres era de 25 sucres con 25, pues, digamos, centavos, ¿no? Pero para 1999, antes de la dolarización como tal oficial del país, eh, los sucres, el dólar equivalía, perdón, a 7.500 sucres. Observen cómo subió el valor tan exponencialmente de 25 sucres a 7.500. Y no es el valor más alto porque en su última tasa de cambio, cada dólar equivalía ya a 25.000 sucres. A todo ese nivel de devaluación monetaria llegó el país. Luego pues se produjo la dolarización como tal. Ya abandonamos el sucre como moneda y adoptamos el dólar estadounidense, que se mantiene pues hasta el día de hoy. Otro aspecto muy importante de la crisis económica fue el modelo económico aplicado aquí. De hecho, pues el país se mantuvo en el modelo que le permitía ser exportador de materias primas, que de hecho hasta ahora se mantiene. El país se mantiene todavía como exportador de materias primas. Y justamente pues esto causa que los productos elaborados sean bastante, digamos, bastante menos en comparación con la exportación de las materias primas. Y los productos elaborados pues como tal tienen una mayor apreciación en los mercados internacionales, pero en el país pues no se apoyaba o no era fomentado la industria de la elaboración de productos, sino más bien solamente exportar materias primas para otros países que ellos desarrollaran sus propios productos, y muchas veces nosotros también importábamos esos productos para poder satisfacer las necesidades aquí de la población.
Y ahora, ya que estamos hablando de las exportaciones, pues ¿qué exportaba el país? Nosotros vimos que fue el auge bananero, ¿verdad? Reemplazó al cacao. Podemos decir también el petróleo, ya se convirtió en un rubro de exportación, aunque no está aquí, pero sí hay que mencionarlo. También, muy aparte de esto, el país también exportaba café, atún, camarones y flores, productos que hasta hoy en día también se siguen exportando. Y referente a las clases sociales, pues con la situación de la crisis hubo bastante desempleo y este desempleo afectó bastante a la clase media que ya se había visto beneficiada, por ejemplo, con el auge bananero, pues perdió, digámosle así, sus beneficios, comenzaron a un proceso de empobrecimiento y por otro lado, la riqueza comenzó a acumularse en grupos, digamos, aislados de la sociedad, quienes poseían los medios de producción, quienes poseían las tierras, en el caso de los productos agrícolas. Ellos justamente pues se vieron como los acaparadores o como los acumuladores de la riqueza, lo cual afectó gravemente también a la economía del resto de la sociedad. Muy aparte de esto, de la crisis económica, pues luego de la junta militar que se estableció luego de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, esta junta militar fue la responsable de establecer los procesos, la ruta a seguir para que el país retorne a un proceso democrático, tome elecciones y elija un nuevo representante del gobierno. Justamente pues se desarrolló estas elecciones en el año 1979 y quien resultaría triunfador aquí en estos procesos electorales resultaría ganador Jaime Roldós Aguilera, representante de partidos populares. Era bastante sonado su nombre en partidos como la CFP, que es la Concentración de Fuerzas Populares en ese entonces, partido que hoy en día pues ya no se llama así, y llegó al poder con gran aceptación popular. En su gobierno, que de hecho fue bastante corto, porque ya lo veremos más adelante, en el gobierno de Roldós se promovió bastante el respeto de los derechos humanos y también pues, mantuvo su postura siempre abierta en contra de las dictaduras. Se manifestaba en contra de las dictaduras, especialmente las que sucedían en ese tiempo en Argentina y Chile. Otro de sus logros como gobernante fue la reducción de la jornada laboral a las 40 horas semanales. En el aspecto educativo implementó el desayuno escolar obligatorio también. Y durante el mandato también de Roldós tuvo lugar el conflicto armado Paquilla contra la vecina nación del Perú. Este conflicto pues llegaría a su fin de forma diplomática. Así también pues el gobierno de Roldós se vio interrumpido por el inesperado accidente en la avioneta donde él perecería junto a su esposa y como pues recién tenía su gobierno alrededor de poco más de un año, su vicepresidente tomó el relevo, lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva que nos muestra los gobiernos ocurridos entre 1981 y 1992. Luego de la muerte de Jaime Roldós Aguilera, su vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea tomó el poder, asumió el cargo, ya pasó de ser vicepresidente a ser presidente de la nación, y aquí en el gobierno de Hurtado se vio también afectado por la caída de los precios del petróleo. También en ese entonces, pues un duro invierno azotó la gran parte de la costa, lo cual produjo la reducción de las diferentes exportaciones de esta zona y también tuvo que enfrentar los gastos militares ocurridos pues por el conflicto de Paquilla. Todas estas situaciones dejaron el gobierno de Hurtado algunas inestabilidades en el país, las cuales serían asumidas por el siguiente gobernante que sería León Febres Cordero, que ganaría las elecciones del año 1984. Un gobierno bastante recordado, aunque no por motivos, digamos, agradables, sino más bien por todos los procesos de inestabilidad política, social que se daría aquí, porque pues las medidas económicas que tomó beneficiaban a comerciantes, pero también a los banqueros, así que por lo tanto hubo una desigualdad social en ese aspecto.
Tanto es así que hubo varios intentos de golpes de Estado, aunque ninguno llegó a buen recaudo. Sin embargo, se formaron diferentes grupos sociales en contra, grupos subversivos, como el famoso Alfaro Vive Carajo, fue uno de los grupos subversivos surgidos durante la presidencia de Férez Cordero, y otro de los hechos bastante sonados de la historia del país, que fue la desaparición de los hermanos Restrepo, que hasta ahora pues no se han encontrado ni siquiera los restos. Todavía se sigue investigando, pero no se llega a ningún fin. Luego de la presidencia de Febres Cordero vendría el mandato de Rodrigo Borja Ceballos, ganador de las elecciones de 1988, y su periodo culminaría en 1992, logrando diferentes avances progresistas. Recordemos que pues él surgía del Partido Izquierda Democrática. eh, Tuvo diferentes logros respecto a la educación, eso lo veremos luego. Otro aspecto bastante importante es que durante el gobierno de Borja la deuda externa se fue incrementando, además de los intereses, y el costo de vida en general también fue aumentando. Otro aspecto, en este caso positivo, es que los grupos indígenas durante este gobierno ya comenzarían una mayor participación política y serían representados en diferentes organizaciones que ya veremos más adelante. Antes de ver las organizaciones indígenas, pues hablemos de las organizaciones sindicales respecto a la lucha de los derechos del trabajador, como por ejemplo la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, o la COSL, la cual en el año 1962 comenzaría su creación, y su fin sería implementar estrategias como la contratación colectiva y educación gremial, para que pues, los diferentes trabajadores de distintas áreas vayan a agruparse, saber y exigir sus derechos como gremio ante los diferentes empleadores. En el año 1978 se crea un organismo también afiliado a la causa de los trabajadores, que es el Frente Unitario de Trabajadores, o FUT. También servía como medio de enlace entre varias organizaciones. Llegaban aquí y pues se establecían medios de cooperación entre distintos gremios. Otro de estos gremios a crearse fue la Unión General de Trabajadores del Ecuador, o la UCTE, que también buscaba por el derecho, que se respeten los derechos de los trabajadores y diferentes beneficios que debían ser otorgados por sus empleadores. Ahora sí, hablando de las organizaciones indígenas, pues podemos mencionar tres principales. La primera de ellas es la Ecua Runari, que básicamente es una confederación indígena. Las siglas de Ecua Runari provienen de Quichua y se creó en el año 1972, agrupando a comunidades de diferentes provincias de la sierra, como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Se caracteriza esta organización porque las decisiones tomadas se basan en la comunidad, en asambleas comunitarias, y pues llegan a un consenso y se toma la decisión respecto a los diferentes procesos. Otra de estas organizaciones es la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, creada en 1980. Y como su nombre indica, pues su logro principal fue de dar a conocer a estos grupos indígenas que eran aislados y que ni siquiera muchas veces los mismos pobladores del país los conocían. Ese fue su principal logro, organizar, juntar a todos estos grupos para que puedan expresar pues su voz frente a los diferentes procesos que se daban en el país. Otra organización de corte indígena pues es la CONAIE, tal vez es la más escuchada de las tres, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, creada en 1986, y tenía como objetivo reunir a las etnias indígenas y mediante este fin pues lograr el reconocimiento del Estado plurinacional, algo que se ha convertido en su estandarte de lucha hasta el día de hoy. Bien, estos fueron algunos de los sucesos ocurridos pues tanto a finales del siglo XX como a inicios del siglo XXI en la historia del país.
Vamos a ver este corto video sobre justamente la presidencia con la que empezamos este periodo de Jaime Roldos Aguilera y luego vamos a realizar el taller de la clase. Muy bien, luego de ese breve video sobre la presidencia de Jaime Roldos Aguilera y un poco de su historia, vamos a desarrollar el taller de la clase con estas 7 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro del documento que ustedes ya tienen, así que vamos a desarrollarlas en la pizarra en este momento. Bien, aquí tenemos ya desarrollado el taller número 29 con las 7 preguntas resueltas con información extraída de la clase. Mientras ustedes terminan de pasar estos sus portafolios, finalizo esta grabación y nos veremos en una nueva ocasión con el siguiente tema de la unidad.